Saludos, les habla el doctor Gustavo Parra. Hablemos de diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad no transmisible agrupada dentro del concepto de enfermedades crónicas o dentro de la categoría de enfermedades crónicas no transmisibles, asociada a un defecto en el metabolismo de los carbohidratos que cursa con hiperglucemia crónica y es considerada una de las enfermedades con mayor incidencia actual en el mundo. Según la Federación Internacional de Diabetes, para el año 2021 existen unos 537 millones de personas entre 20 a 79 años que viven con esta enfermedad. Esto representa el 10% de la población mundial en este grupo de edad. Se prevé que el número total de adultos que padecerán la enfermedad en las próximas décadas, de aquí al año 2045, pueda estar rondando la cifra de entre 780 a 800 millones de personas portadoras de la enfermedad, lo que supone un incremento del 46%, lo que coloca entonces a esta enfermedad en, en una condición de primera línea dentro de las enfermedades con mayor incidencia y mayor prevalencia para las décadas futuras. El mismo reporte declara que en el Ecuador la prevalencia de la enfermedad en adultos ronda entre el 8 al 9% por cada de los ciudadanos entre los 20 a 79 años de edad. En el Ecuador, en el año 2014, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, reportó como segunda causa de mortalidad general a la diabetes mellitus, situándose además como la primera causa de mortalidad en la población femenina y la tercera causa de mortalidad en la población masculina. Entonces, ¿cómo podemos entender o qué es la diabetes y cómo podemos entender su funcionamiento? Existen tres grandes categorías que definen a la diabetes mellitus de las hoy por hoy categorías o variantes conocidas. La diabetes tipo 1, que representa aproximadamente el 5 al 10% de la población. La diabetes tipo 2, que engloba aproximadamente al 90 al 95% de los casos. Y una tercera categoría conocida como diabetes gestacional, que como su nombre lo indica, es una condición que surge durante el periodo de la gestación y que una vez culminada el periodo gestacional, cesan las manifestaciones clínicas en relación a la diabetes. Los datos que aporta la Organización Mundial de la Salud para el año 2020 desde el punto de vista de la situación diagnóstica y del conocimiento que se tiene para los efectos de los registros que se llevan adelante para conocer la situación desde el punto de vista epidemiológico, reportan que el 30 al 40% de personas con diabetes deambulan sin tener conocimiento de su condición de diabético. Estamos hablando entonces que estas personas son portadoras de la enfermedad, pero no aparecen en los registros por no estar diagnosticados como tales. Y que un 50 a 70% de los casos en las Américas de los pacientes o de los pacientes diagnosticados no están controlados. Esto significa entonces que existe un importante porcentaje de personas que están al margen de la atención para los efectos del control y para los efectos de, digamos, el manejo de las consecuencias que esta enfermedad genera en la salud de los individuos portadores. Como ya lo habíamos dicho, entonces la diabetes mellitus se engloba en tres categorías fundamentales, de acuerdo con las características de su instauración, de su aparición, del punto de vista de los efectos que produce en la salud y desde el punto de vista del manejo, el control que se debe llevar a cabo con estos pacientes. En el primer lugar, tenemos la diabetes tipo 1, anteriormente conocida como insulino dependiente, diabetes juvenil o de inicio en la niñez. Está caracterizada por una producción deficiente de insulina en la persona portadora y requiere de la administración de esta hormona de forma diaria, continua. Los síntomas incluyen excreción excesiva de orina,
conocido como poliuria, sed intensa, conocido como polidixia, y una sensación de hambre constante que se conoce como polifagia. Es la tendencia de estos pacientes de manera compulsiva a estar, digamos, ingiriendo eh, partes de alimento de forma continua sin obedecer a ningún horario establecido. De la misma manera, estos pacientes manifiestan pérdida de peso de forma acentuada en un breve periodo, un breve lapso, cambios en la visión y fatiga al esfuerzo, cansancio fácil, síntomas que pueden ocurrir repentinamente o surgir de forma, digamos, inesperada. La diabetes tipo 2, conocida anteriormente como no insulino dependiente o diabetes del adulto, es el resultado de el uso ineficaz o del aprovechamiento ineficaz, lo que podríamos llamar resistencia, una especie de resistencia que se instaura por parte de las células del organismo a la insulina, lo que conlleva a que el efecto que en este mecanismo se produce, que es el del paso de las moléculas de glucosa, de carbohidratos al interior de la célula, no se cumplen eficientemente. Y esto conlleva a una acumulación de los niveles de azúcar en el plasma circulante con un detrimento por parte de la célula en su capacidad generadora, transformadora de glucosa en energía. La diabetes tipo 2, que bien, como ya lo habíamos dicho, representa o abarca el 95% de la incidencia y de la prevalencia de este tipo de esta enfermedad en la población. Es un tipo de diabetes que, digamos, se caracteriza fundamentalmente porque su desarrollo y su instauración en la población es el fiel reflejo de las características y de las condiciones que definen los estilos y hábitos de vida y estilos y hábitos de consumo. En la sociedad moderna, desde hace ya bastantes décadas, unas cuantas décadas atrás, los patrones de alimentación de la población general han ido cambiando significativamente, inclinándose más hacia el consumo de dietas hipercalóricas con altos contenidos de grasas y altos contenidos de carbohidratos. Son las comidas propias pues de las grandes urbes, que está asociada a los estilos de vida, a estilos de vida, digamos, signados o caracterizados por el estrés, por los horarios, digamos, los horarios irregulares en la ingesta de alimentación y ese tipo de comidas rápidas o tipos de comidas chatarras que llevan una importante carga de alimentos, de componentes procesados industrialmente y ha conducido pues a que el patrón metabólico relacionado con la alimentación haya variado significativamente, dando como resultado el surgimiento de esta condición diabética tipo 2. Por último, la diabetes gestacional, que es una condición de causa desconocida, que está asociada al periodo gestacional y que tiende a aparecer sus manifestaciones clínicas a partir del segundo tercio de la mitad del embarazo, ¿no? En el periodo intermedio del embarazo, cuando se comienzan a darse las primeras manifestaciones. Las mujeres con diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto por razones evidentemente asociadas a la oferta energética que demanda una condición de embarazo, que es obvio pues que el metabolismo en esta condición particularmente se encuentra aumentado significativamente y una condición de diabética, por supuesto, crea, crea un déficit energético importante que afecta tanto a la madre como al feto.
Estas mujeres y posiblemente sus hijos también corren un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 en el pene. Existen hoy en día un conjunto de instrumentos de medición con fines pronósticos y fines de detección precoz. Son los llamados test que van a permitir evaluar ciertos indicadores o indicadores muy importantes y indicadores claves, entre los cuales tenemos el test de Findrix. Es un test que mide el riesgo que tiene una persona de sufrir diabetes tipo 2 en los años por venir, de acuerdo con las características y de los hallazgos que se logran encontrar en una evaluación previa. Entre los indicadores más importantes que conforma este test de Findrix está el indicador de la edad, el indicador del diagnóstico de diabetes familiar, el perímetro de la cintura medido a nivel del ombligo, la actividad física de al menos 30 minutos diarios, con qué frecuencia ingiere frutas o verduras, que si hay algún antecedente de hipertensión arterial y si se han detectado en alguna prueba previa algún nivel elevado de glicemia en sangre, así como también el índice de masa corporal. Estos son 8 indicadores que nos permiten en una escala de 0 a 20 poder determinar qué riesgo, si el riesgo es un riesgo bajo, es un riesgo moderado, es un riesgo elevado o es un riesgo muy alto, de acuerdo con la sumatoria, la ponderación que arrojen la valoración de cada uno de estos 8 indicadores. Dicho todo esto, entonces podemos afirmar que la diabetes es una condición que produce efectos devastadores en la salud de las personas, pero de igualmente produce importante impacto negativo en los sistemas de salud y en la economía de los países si atendemos a el gasto que genera la atención que hoy por hoy significa, la carga presupuestaria que hoy por hoy significa a nivel global la atención de la población de portadores de diabetes mellitus que ronda actualmente los 966.000 millones de dólares en la actualidad. Cifra bastante significativa si nos ponemos a pensar en la posibilidad de que este presupuesto pudiera ser reorientado al fortalecimiento de los aspectos de promoción y de prevención de la enfermedad en atención a lo que pudiera ser estrategia de educación sanitaria con el fortalecimiento y la reafirmación de los hábitos saludables de vida que pudiera en buena medida contrarrestar el impacto que genera el tratamiento ya en las fases avanzadas de la enfermedad, que es hacia donde se destina la mayor cantidad de estos recursos. Podemos decir entonces que los adultos con diabetes tienen un riesgo 2 o 3 veces mayor de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La diabetes es una de las principales causas de insuficiencia renal. La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y se produce como resultado del daño acumulado a largo plazo en la vasculatura, en los pequeños vasos sanguíneos de la retina, que van conduciendo irremediablemente a la pérdida progresiva de la visión. Combinado con un flujo sanguíneo reducido, de igual manera, la neuropatía diabética, que es el daño a nivel de los nervios periféricos, sobre todo en los pies, aumenta la posibilidad de úlceras en el pie diabético, infecciones recurrentes rebeldes al tratamiento y que conducen irremediablemente al cabo de cierto tiempo a la necesidad de una amputación de las extremidades afectadas. Todas las enfermedades crónicas no transmisibles son prevenibles en buena medida mediante la adopción y puesta en marcha de hábitos y estilos de vida saludables que van a conducir necesariamente a mejorar o a prevenir todos los efectos y todos los estragos producto de esta condición. La prevención primaria, la prevención secundaria, que vienen digamos, a ser el pilar fundamental de la prevención de la enfermedad a los efectos de poder reducir el riesgo de llegar a la prevención terciaria cuando ya la diabetes mellitus no tiene cura. Esto nos pone entonces ante la necesidad de conducir
hacia el Pacto Mundial contra la Diabetes para las próximas décadas, para reducir significativamente la incidencia de esta terrible